El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre. En el segmento La Escuela Sabática Regular. Saludos, sobrinos. La tía Rosita de Panamá está de vacaciones. Saludos, sobrinos del Ministerio Conéctate a Jesús en todo el mundo. Soy la tía Elena de Argentina. Vamos con el repaso de las notas del espíritu de profecías para ayer. Gracias, tía Irene. Soy el tío Darío. Análisis, espíritu de profecía del día del jueves para repasar, fundamento del gobierno divino y el pacto de gracia. Contexto general. Las notas del espíritu de profecía abordan dos temas fundamentales, la ley de Dios como el fundamento de su gobierno y el pacto de gracia, también conocido como el pacto eterno. La primera nota destaca la armonía en el universo cuando el amor a Dios reinaba, mientras que la segunda resalta la representación de Dios como el levantador del caído y la constante manifestación de su misericordia y amor. Nota 1. Fundamento del gobierno divino. Ley de Dios y gobierno celestial. La ley de Dios es presentada como el fundamento del gobierno divino. La armonía en el universo se mantenía mientras todos adoraban y amaban a Dios, sin transgresión de su ley. Se subraya que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Pacto de gracia. Desde los siglos eternos, se introduce el concepto del pacto de gracia como algo preexistente antes de la caída del hombre. Se menciona que este pacto ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos y ahora se ha revelado para que todas las gentes obedezcan a la fe. Nota 2. El levantador del caído y la misericordia de Dios. Dios como el amigo del que lo ama, se presenta a Dios como el levantador del caído y amigo de aquellos que lo aman y honran. La idea es que Dios está activamente involucrado en la restauración de aquellos que se esfuerzan por seguir el camino del Señor. Cuidado divino por los pequeños. Se destaca el cuidado divino, mencionando la atención de Dios incluso a los gorriones que caen al suelo. Se hace una comparación, señalando que si Dios nota y cuida a estas criaturas, cuanto más cuidará y juzgará a quienes causan dolor a aquellos por quienes Cristo dio su vida. Misericordia continua. A pesar del pecado, se resalta la misericordia continua de Dios y su gran amor manifestado a la raza caída. Se menciona que este flujo de benevolencia no se ha interrumpido por el pecado y que, a través de Cristo, Dios ha derramado un diluvio sanador sobre el mundo. ¿Reflexión personal? Estas notas resaltan la relación entre la ley de Dios y el pacto de gracia, mostrando cómo ambos están intrínsecamente conectados en el plan divino. Se enfatiza la acción constante de Dios en cuidar, levantar y mostrar misericordia a aquellos que buscan seguir su camino. La idea central es que el amor y la fidelidad divinos están presentes desde los tiempos eternos y continúan fluyendo, incluso después del impacto del pecado en el mundo. Saludos, soy la tía Estrella de España. Saludos, profe. Vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática para Adultos. Lección 3. El Señor reina para el día. Sus testimonios son muy firmes. Lee Salmos 19, 7, 93, 5, 119, 165, 1, 2 y 6, 18, 30 y 25, 10. ¿Qué hilo conductor tienen todos ellos? Viernes 19 de enero para estudiar y meditar. Lee Salmo 86, 5 y 15, y Elena de White, El camino a Cristo, el amor de Dios por el hombre, páginas 7 al 14. ¿De qué manera la verdad de que Dios es amor nos ayuda a comprender mejor las diversas descripciones de Dios y sus obras en Salmos? El estudio de esta semana se centra en algunas descripciones clave de Dios y sus actividades, que establecen el mundo y lo hacen firme y seguro. Los salmistas apelan a Dios, quien es creador, rey, juez, salvador del pacto y legislador. Las funciones que Dios desempeña en el mundo se reflejan también en otros nombres y títulos de Dios, como Pastor, Sal, 23, 1, 80, 1, Roca de la Salvación, Salmo 95, 1, y Padre, Salmo 68, 5, 89, 26. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice. Aunque estos temas teológicos no son para nada exhaustivos, son indicativos de las diversas formas en que Dios se revela en Salmos. Mientras seguimos estudiando Salmos, es importante recordar que debemos leerlos a la luz del carácter de amor y gracia de Dios, y de su plan para salvar y restaurar el mundo. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. Elena de White, El camino a Cristo, página 14.
En Salmos, incluso cuando el pueblo se enfrenta al juicio de Dios por su rebelión sigue invocando a Dios, porque sabe que la ira de Dios es solo por un tiempo, pero su misericordia es eterna. Salmo 103, 8. Preguntas para dialogar. ¿Por qué es crucial comprender la realidad y la prevalencia del gran conflicto para entender mejor que, a pesar del gobierno y la soberanía definitivos de Dios, sigue habiendo mucha confusión y sufrimiento en nuestro mundo? ¿Por qué la temática del gran conflicto nos es tan útil? La creencia en Dios como Creador, ¿cómo debería conformar nuestro autoconocimiento y nuestra relación con el resto de la creación? ¿Qué ocurre cuando el pueblo se aparta de esa verdad? Sal 106, 35-42. ¿Qué tenían de malo los ídolos de las naciones de tiempos bíblicos? Salmo 115, 4-8. ¿Y los ídolos modernos? ¿Por qué son igual de peligrosos para nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios, sabiendo que el juicio de Dios comienza con su pueblo? ¿Cómo juzga Dios a su pueblo y con qué fin? Analizar como de costumbre. Saludos, gracias tía Estrella, soy el tío Darío, también español. Vamos a análisis de la lección de escuela sabática, el Señor reina, hilo conductor en los Salmos 19, 7, 93, 5, 119, 165, 1, 2 y 6, 6 y 30, y 25, 10. Los versículos seleccionados de los Salmos destacan la firmeza y la confiabilidad de los testimonios y la ley de Dios. El hilo conductor entre ellos es la revelación de la grandeza y la fidelidad de Dios a través de su palabra y su ley. Se resalta que la ley de Dios es perfecta, que brinda sabiduría al sencillo, que los testimonios son firmes y que aquellos que aman la ley tienen mucha paz. Viernes 19 de enero, Salmo 86, 5 y 15, y el camino a Cristo, el amor de Dios por el hombre, pp 7-14. Este día se enfoca en cómo la verdad de que Dios es amor puede ayudarnos a comprender mejor las diversas descripciones de Dios y sus obras en los Salmos. Comprensión de las descripciones de Dios. Los salmistas describen a Dios como Creador, Rey, Juez, Salvador del pacto, Legislador, Pastor, Roca de la salvación y Padre. Cada descripción resalta diferentes aspectos de la relación de Dios con su pueblo y su compromiso con la creación. Lectura a la luz del amor de Dios. Se enfatiza que, al estudiar los Salmos, es esencial hacerlo a la luz del carácter de amor y gracia de Dios, así como de su plan de salvación. Se menciona que a través de la cruz se revela la misericordia, ternura y perdón de Dios, y se destaca la magnitud del amor divino. Gran conflicto. Se aborda la importancia de comprender el gran conflicto para entender el sufrimiento y la confusión en el mundo. Se destaca que, a pesar de los desafíos, la misericordia eterna de Dios sigue siendo un fundamento seguro para el pueblo. Preguntas para dialogar. Gran conflicto. Se discute la importancia de comprender el gran conflicto para entender el sufrimiento en el mundo. La temática del gran conflicto es crucial porque nos ayuda a contextualizar y comprender que, aunque Dios es soberano, aún hay confusión y sufrimiento debido a las fuerzas en conflicto en el universo. La realidad del conflicto es útil para entender los desafíos y pruebas que enfrentamos. Creencia en Dios como Creador. Se reflexiona sobre cómo la creencia en Dios como Creador debería influir en nuestro autoconocimiento y relación con la creación. Además, se examina el impacto cuando el pueblo se aleja de esta verdad. La creencia en Dios como Creador debe llevarnos a reconocer nuestra posición como criaturas dependientes y a cuidar de la creación. Alejarse de esta verdad puede resultar en una actitud irresponsable hacia el medio ambiente y una pérdida de conexión con el propósito divino. Ídolos antiguos y modernos. Se analiza por qué los ídolos de las naciones antiguas eran peligrosos y cómo esta advertencia se aplica a los ídolos modernos. Los ídolos, ya sean antiguos o modernos, desvían la adoración y la lealtad que deberían dirigirse a Dios. Pueden representar las distracciones y las prioridades equivocadas que obstaculizan nuestra relación con Dios. Juicio de Dios y su propósito. Se explora cómo debe vivir el pueblo de Dios, considerando que el juicio comienza con ellos. También se reflexiona sobre cómo Dios juzga a su pueblo y con qué propósito. La idea es que el juicio comienza en la casa de Dios, y este juicio tiene como objetivo purificar y preparar a su pueblo. Es un llamado a la reflexión y la corrección, con la esperanza de restauración y santificación. Gracias, tío Darío. Soy la tía Irene de España. Me ha tocado darle lectura a las notas del espíritu de profecía que vimos ayer. Ahora, profe. Nota número 1. Los 10 santos preceptos enunciados por Cristo en el monte Sinaí fueron la revelación del carácter de Dios e hicieron conocer al mundo el hecho de que Él tenía potestad sobre toda la heredad humana.
Esa ley de los 10 preceptos del amor más grande que pueda ser presentado al hombre es la voz del Dios del cielo que habla al alma la promesa: haz esto, y no quedarás bajo el control y dominio de Satanás. No hay nada negativo en aquella ley aunque parezca así. La antigua Iglesia judía constituyó el pueblo de Dios grandemente favorecido, sacado de Egipto y reconocido como tesoro peculiar divino. Las muchas preciosas y grandísimas promesas dadas para ellos como pueblo, fueron la esperanza y confianza de la Iglesia judía. Aquí confiaron y creyeron que su salvación estaba asegurada. Ningún otro pueblo profesaba ser gobernado por los mandamientos de Dios. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, y la página 1119. Nota número 2. El salmista declara: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Los hombres no pueden fabricar la paz. Los planes humanos, para la purificación y elevación de los individuos o de la sociedad, no lograrán la paz, porque no alcanzan al corazón. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y el desierto de la vida se gozará, y florecerá como la rosa. Isaías 55, 13, 35, 1, el deseado de todas las gentes, página 270. Nota número 3. Tome el estudiante la Biblia por su guía, permanezca firme en los principios, y entonces podrá aspirar a alcanzar cualquier altura. Todas las filosofías de la naturaleza humana han venido a parar en confusión y vergüenza, siempre que no han reconocido a Dios como el todo en todo. Pero la preciosa fe inspirada por Dios comunica fuerza y nobleza de carácter. Al espaciarse en su bondad, su misericordia y su amor, la percepción de la verdad será cada vez más clara, el deseo de la pureza de corazón y de la claridad de pensamiento será también más elevado y santo. Al morar el alma en la atmósfera pura del pensamiento santo, se transforma por su comunión con Dios mediante el estudio de su palabra. La verdad es tan amplia, de tanto alcance, tan profunda y tan ancha, que el hombre se anonada. El corazón se enternece y se rinde a la humildad, la bondad y el amor. Las facultades naturales también se amplían como resultado de la santa obediencia. Por el estudio de la palabra de vida los que a él se dedican verán sus mentes dilatarse, elevarse y ennoblecerse. Si, a semejanza de Daniel, son oidores y hacedores de la palabra de Dios, adelantarán como él adelantó en todos los ramos del saber. Siendo de limpio entendimiento, llegarán a ser hombres de vigorosa inteligencia. Todas las facultades intelectuales se avivarán. Podrán educarse y disciplinarse de tal manera, que cuantos entren en la esfera de su influencia verán lo que puede ser y hacer el hombre cuando se relaciona con el Dios de sabiduría y poder. El Ministerio de Curación, páginas 370, 371. Analizar cada nota como de costumbre. Amén. Saludo, gracias tía Elvira, soy el tío Tomás también de España. Vamos a análisis de las notas del espíritu de profecía. Nota 1. Ley de los 10 preceptos, carácter de Dios. Elena G. de White destaca que los 10 mandamientos enunciados por Cristo en el monte Sinaí revelan el carácter de Dios y proclaman su autoridad sobre toda la humanidad. Esta ley, que representa el amor divino, libera del control de Satanás. La ley no es negativa, sino una voz celestial que promete libertad. Se menciona la antigua iglesia judía como un pueblo favorecido que confiaba en las promesas divinas. Ningún otro pueblo afirmaba seguir los mandamientos de Dios. Nota 2. La paz de los que aman la ley. El salmista declara que aquellos que aman la ley de Dios tienen mucha paz y no tropiezan. Se resalta que la verdadera paz no puede ser fabricada por planes humanos, ya que no alcanzan al corazón. Solo la gracia de Cristo puede crear y mantener la paz genuina. La presencia de la gracia desplaza las pasiones destructivas,
permitiendo el crecimiento y florecimiento espiritual. Se citan versículos bíblicos que ilustran cómo la gracia transforma y produce paz. Nota 3. El estudiante de la Biblia y el desarrollo personal. Elena G. de Witte aconseja a los estudiantes basar su guía en la Biblia, permanecer firmes en los principios y aspirar a cualquier altura. Destaca que las filosofías humanas carecen de poder duradero, pero la fe inspirada por Dios confiere fuerza y nobleza de carácter. Al sumergirse en la bondad, misericordia y amor de Dios, la percepción de la verdad se aclara. La pureza de corazón y la claridad de pensamiento se vuelven deseos elevados. La obediencia a la palabra de Dios expande las facultades mentales y espirituales. Al estudiar la palabra, la mente se dilata, eleva y ennoblece. Se destaca el caso de Daniel como ejemplo de crecimiento intelectual mediante la obediencia a la palabra de Dios. La relación con Dios lleva a una transformación profunda y al desarrollo integral del ser humano. Les recordamos que mañana estaremos esperándoles. Bendiciones. Desafío semanal. Ora pidiendo oportunidades para comunicar la promesa de una tierra nueva a las personas que están en tu lista de oración diaria. Desafío avanzado. Elabora una estrategia para abordar los aspectos débiles. Comparte tus ideas con los dirigentes de tu iglesia, y trabaja con ellos con el fin de implementar un plan para llegar a ser una iglesia más deliberada en la formación de discípulos. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama. Capacita. Al que envía. Acompaña. Siempre gozoso conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones y amén. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre en el segmento Resumen de la escuela sabática para adultos.